que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará, y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible, todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, 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 Señor. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los radio creyentes que escuchan Jesús y María Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envío un saludo a su hermano Américo Tejada, de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los lunes y los domingos de 5 a 6 p.m. hora de Nueva York. A los hermanos y hermanas que viven en la ciudad de Nueva York, si quieren ponerse en contacto con su servidor, pueden llamarme al 718-933-5299. En este segmento de estudio bíblico titulado Crece en tu fe, estamos estudiando el Evangelio según San Lucas. El evangelista San Lucas fue discípulo y compañero del apóstol San Pablo. Fue de origen antioqueño, era pintor y médico. Buen conocedor de la lengua griega, hombre culto, escritor con mentalidad histórica. La tradición apostólica consideró desde el inicio este evangelio como texto sagrado, inspirado por Dios. La identidad del evangelista Lucas, por consiguiente, es dinámica y quiere transformar los rasgos del creyente en los de aquel en quien se cree. Y este es Jesús, que es palabra de Dios, que reveló en el suyo el rostro del Padre. Este evangelio es el evangelio de la misericordia. Describe a Jesús como centro del tiempo. En Jesús se cumple tanto el pasado de la promesa hecha a Israel como el futuro de la salvación abierta a toda la humanidad. El evangelista Lucas se dirige a un lector que proviene del paganismo, pero que ya es creyente y que desea conocer cada vez más a fondo el rostro amado de su Señor y Salvador Jesús. Estamos en el capítulo 5 del Evangelio según San Lucas, donde Jesús sana a un paralítico, pero antes le perdona los pecados. Pero vamos a comenzar antes con oración. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en la luz y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de estudios bíblicos son dados al Padre Silvano Fausti, a la Biblia de Jerusalén y a la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música.
a los hermanos y hermanas que viven en el Bronx para invitarlos a nuestro ciclo de oración de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el 2191 Valentine Avenue, esquina calle 182, comenzando con la misa a las 7:30 p.m. todos los viernes por la noche. Para anunciarles que también tendremos una misa de sanación el segundo viernes de cada mes a las 7:30 p.m., donde se impartirá el sacramento de la unción de los enfermos y también se orará por ellos. Así que traigan todos sus enfermos o vengan para orar por ellos. Habrá acceso para personas en silla de ruedas. También tendremos una hora santa con la exposición del Santísimo todos los jueves de 7 a 8 p.m. Así que están todos invitados. Decíamos que estamos en el capítulo 5 del Evangelio según San Lucas, en el versículo 20, y decíamos que es importante notar que el perdón es unilateral. Por eso es difícil aceptarlo, porque nosotros a Él le preferimos la expiación, con la condición de hacer algo. Es común morir para nacer a una nueva vida. En efecto, hermano que me escuchas, en Él la relación no vuelve a ser la de antes. Se coloca al nivel de un amor mayor que aquel que existía antes del pecado, como lo anuncia Lucas capítulo 7. Si el amor es don, en el pecado experimentamos el perdón. Es decir, el super perdón de un amor más grande y ciertamente gratuito, porque es inmerecido. Hermanos, así se le trata al amor o se le quita al amor toda ambigüedad, haciendo ver su carácter como gracia y don que no es debido. Un amor que no perdona no es amor. Por eso se revela plenamente como don de amor en el perdón. Leamos las Escrituras. Todos ellos me conocerán, del más chico al más grande, dice el Señor, cuando perdone su culpa. Lo anuncia el profeta Jeremías en su capítulo 31. Hermanos, el que es perdonado viene a ser criatura nueva. Su relación vital con Dios no solo se reanuda, sino que es más grande que antes, porque descubre que es más amado. En efecto, hermano que me escuchas, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Lo anuncia el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos, capítulo 5. Así se supera el círculo vicioso de culpa y expiación que bloquea al hombre en la parálisis de la autodestrucción, porque Dios es más grande que nuestro corazón y lo conoce todo. Y tranquilizaremos nuestra conciencia ante Él en caso de que nos condene nuestra conciencia. Lo anuncia 1 Juan, capítulo 3. Hasta cuando experimentemos que el amor perfecto expulsa el temor. Lo anuncia 1 Juan, capítulo 4. Y en el versículo 21 se lee: ¿quién es este que dice blasfemias? Hermanos, la ley no perdona. Por supuesto, es la ley mosaica, sino que evidencia el pecado y hace que el hombre constate la perdición y el fracaso. El perdón,
que es obra exclusiva de Dios, es una blasfemia para cualquier ley, porque va contra su esencia. Es útil notar que existen leyes de tipo variado, ya sea laico y religioso, ateo o no, cada cosa y criatura que absolutizamos en el campo social o personal, en el campo físico o psicológico, asume el valor de Dios. Un Dios impersonal, un ídolo que dicta la ley despiadada en los diversos ámbitos de la vida humana. El hombre nunca es ateo. Es más bien idólatra. Solamente Lucifer no es ni ateo ni idólatra, sino expresamente ególatra. El hombre, en cambio, es suficientemente estúpido para hacerlo, pero no suficientemente para reconocerlo. El fariseo, religioso o laico, encerrado en su justicia real o presunta, sabiendo, ignora, confesando, niega, testimoniando, desmiente. Es el único que está en condiciones de comprender, confirmar y testimoniar la novedad absoluta del perdón, que no es deductible de sus premisas. Precisamente por eso prefiere ignorar, prefiere negar y desmentir lo que cuestiona. No acepta el don de Dios y queda aprisionado en la trampa de sus discusiones interiores, estériles, que el Señor Jesús conoce y revela. Él, como signo de la misericordia de Dios, contradice todo mal y éste le contradice, como está en Lucas capítulo 2. El hombre sale de esta contradicción interior que el Señor Jesús pone en evidencia. Solo se acepta su don. Se acepta el amor y el perdón de Dios, ofrecidos por pura gracia, por aquel que es amor. Hermanos, esta revelación es la curación del mismo pecado original y coloca al hombre en una grande o una grada más alta que el Edén. Su jardín viene a ser el corazón de Dios, donde se da cuenta de que allí habita para siempre. Cae la sospecha y el miedo de él, origen de todo pecado, y nace el creyente nuevo, el nuevo Adán, que no solo refleja finalmente su rostro, sino que se identifica con él en una unión de amor. Y el versículo 23 se lee: ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te quedan perdonados? O decir, levántate y anda. Hermanos, estas palabras aluden al bautismo, en el cual el creyente resucita y camina en una vida nueva, porque ha acogido el don de Dios. El dilema que el Señor Jesús presenta es de fácil solución, sobre todo para los fariseos. Es más difícil perdonar el pecado aún más
es imposible y blasfemo que el hombre lo presuma. Para un lector pagano, en cambio, es absurdo e imposible que un paralítico camine. De todos modos, el Señor Jesús hace las dos cosas imposibles. Sana el cuerpo y perdona el pecado. El hecho visible, que en sí es más fácil, es signo del visible. El Señor Jesús realiza lo que es absurdo para el pagano y blasfemo, para el fariseo y para todos imposible. Y el versículo 24 se lee: el Hijo del Hombre tiene en la tierra el poder de perdonar pecados. Hermanos, el milagro difícil de la curación se realiza para mostrar el milagro mucho más grande de la reconciliación imposible. Así como dice, levántate al que es paralítico, y éste se levanta, así también su palabra de perdón resucita el corazón muerto y despierta a un creyente nuevo. Aquí el Señor Jesús declara abiertamente, y lo hace solo esta vez: el sentido de todos sus milagros son signos externos de la reconciliación que Él ha traído. Son los frutos maravillosos de un árbol aún más maravilloso que ahora el Señor Jesús ha plantado sobre la tierra. Son al mismo tiempo los frutos del árbol de la vida y del conocimiento que antes era imposible gustar juntamente, como lo anuncia el Génesis capítulo 3. Con él se halla presente sobre la tierra la misma fuerza de Dios que sana, el poder que perdona los pecados. El creyente ha llegado a ser semejante a Dios realmente porque Dios se ha hecho hijo del hombre, raíz de todo bien. Seguimos leyendo el versículo. Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Es la orden del Señor Jesús al paralítico, que está inmóvil y mudo. El hecho que te mantenía y te llevaba en tu mal, símbolo del mismo mal, aunque es un bien. Ahora tú mismo, ya curado, lo llevas. Tú que antes yacías paralítico en él, ahora lo llevas sobre tus hombros, como un yugo liviano. Así puedes caminar hacia tu casa, aquella hacia la cual nunca habías caminado, pero la que es la tuya, porque es la casa del Padre Celestial, con el cual estás reconciliado en el perdón. Comienza así el retorno del hombre a sí mismo, al propio rostro del cual había huido. Y el versículo 25 se lee: y al instante levantándose. Hermanos, al oír la palabra levántate, el paralítico al instante se levanta, como lo anuncia Lucas capítulo 8. Son las mismas dos palabras que se usan para la resurrección del Señor Jesús. Aquel que ha sido colocado delante de los ojos del Señor Jesús como paralítico, ahora está en condiciones de caminar ante los ojos de todos y de ir hacia su casa glorificando a Dios y llevando esa camilla que le recordará siempre el mal del cual había sido salvado. Es la experiencia del bautizado que ha encontrado la mirada y la palabra del Señor Jesús. Ha sido perdonado.
ha resucitado a una vida nueva y puede caminar hacia Dios delante de todos, cantando su agradecimiento y llevando libremente lo que antes lo llevaba a él como prisionero. Ahora lleva la camilla, porque ya no es pecador, es realmente justo, porque ha sido justificado, lleno de gracia por el perdón. Ahora camina realmente según los caminos de Dios. Y en el versículo 26 se lee: hemos visto cosas increíbles hoy. Hermanos, al canto de cada uno le hace eco el canto coral de la iglesia, que se extiende a todos los creyentes. También estos, arrebatados en éxtasis, según Lucas capítulo 8, están colocados fuera de sí mismos y fuera de todas sus perspectivas, y alaban a Dios diciendo: hemos visto cosas increíbles hoy. El acento se coloca sobre la palabra hoy, que recuerda un día del versículo inicial. Nosotros vivimos hoy uno de los días del Señor Jesús, el día de la reconciliación. El pasaje se refiere a la experiencia actual de reconciliación en la comunidad que ha escuchado la palabra del Señor y ha sido sanada por ella. La historia del paralítico se convierte en historia del mismo lector. Es lo que ve y experimenta en la escucha del Señor Jesús, que perdona, que ha llegado el hoy, en el cual ve cosas increíbles que nunca habría podido suponer. Ahora la doxa de Dios, que todos cantan glorificándolo, se convierte en paradoxa, en el abismo del perdón. Dios mismo, que es doxa, gloria de amor sin fin, va más allá de sí mismo y se convierte en paradoxa. Vayamos a Lucas capítulo 5, versículos 27 a 32, donde dice: después de esto, salió Jesús de casa y vio a un publicano llamado Leví, sentado en el despacho de impuestos, y le dijo: sígueme. Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Leví le ofreció en su casa un gran banquete al que asistieron muchos recaudadores y muchos otros invitados. Los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo a los discípulos de Jesús: ¿por qué comen y beben en compañía de recaudadores y de pecadores? Jesús les respondió: no necesitan médicos los que están sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a conversión a justos, sino a pecadores. Hermanos, el relato narra dos hechos. Jesús llama a Leví, que come con los pecadores. El motivo se explica con un dicho que declara su misión precisamente como un llamamiento a los pecadores al banquete del Padre Celestial. Leví está sentado como los fariseos justos y se levanta como el paralítico al oír la voz del Señor. Su llamada es la sexta obra poderosa del Señor Jesús que describe el evangelista Lucas. Alude a la nueva creación que llega al sexto día, la creación del creyente nuevo, que entrará luego en el séptimo día. El banquete y la fiesta de vida con Dios
se nota un itinerario de reflexión sobre la experiencia bautismal que el discípulo ya ha realizado. Después del exorcismo de Lucas capítulo 4 y el milagro de servicio en el mismo capítulo, está la llamada a salir mar adentro en Lucas capítulo 5. Se vuelve a pensar en la vocación cristiana que ya es una realidad y de ella se perciben las dudas, la falta de fruto y la indignidad. Ella encuentra su fuerza primigenia en la obediencia a la palabra del Señor Jesús. Sigue el relato del leproso curado. Se vuelve a pensar en la purificación bautismal cuando, al obedecer a la llamada del Señor Jesús y tocados por Él, que nos anima y nos asimila a sí mismo, nos hemos convertido en criaturas nuevas, purificadas y llenas de vida. Allí donde estábamos llenos de lepra y de muerte. Esta novedad paradójica de vida es un perdón de los pecados, una reconciliación, el final de la parálisis y la devolución de la capacidad de caminar hacia la casa. Ahora se explica la condición de esta llamada: reconocerse pecador, reconocerse leproso y paralítico. Así como el pescador Pedro es llamado mientras reconoce que es pecador, así también todo pecador es llamado, e incluso todo el que es justo, pero con la condición de que no se sienta justo. Después de la llamada y de la respuesta, nos encontramos en la casa, hacia la cual va el pecador reconciliado. Es nuestra misma casa que finalmente acoge y ofrece hospitalidad al Señor, y allí se banquetea juntos. Es donde nosotros, que antes éramos desterrados, ahora somos de la casa y vivimos con Él y Él con nosotros. Nosotros para Él y Él para nosotros, según el mandato de Deuteronomio capítulo 6. Hermanos, la novedad de vida que el bautismo implica será descrita en cuatro símbolos. El banquete, el esposo, el vestido nuevo y el vino nuevo. Y son las señales de la llegada del sábado definitivo, inaugurado por el Señor Jesús en el hoy de Cafarnaúm, como está descrito en Lucas capítulo 4. Nosotros entramos allí en el hoy de la reconciliación, según Lucas capítulo 5, que nos introduce en el banquete mesiánico, la fiesta común del amor de Dios y del creyente, que finalmente se une. Es la gloria que renueva el mundo. Hermanos, este banquete es una alusión clara a la Eucaristía. Al ser purificados y reconciliados por el bautismo, llegamos a la casa en la cual somos comensales con el Señor. Hospedamos a aquel que nos ha acogido. Consumimos juntos el alimento y vivimos el uno para el otro, así como el uno para el otro, pero con el ex pecador. Leví se hallan, así como el ex pecador Leví
se hallan a la mesa otras personas. El hecho ofrece la ocasión para responder a un interrogante de la iglesia del evangelista Lucas, por supuesto, y de siempre. ¿Cómo comportarse con los pecadores? ¿Excluir o admitir a la mesa a aquellos a quienes consideramos como no perfectos? Recordando la actitud del Señor Jesús hacia los pecadores, la iglesia toma conciencia de que no es una asamblea de gente pura que excluye a los impuros. En cambio, es una fraternidad de purificados y absueltos, abierta a los pecadores. El Señor Jesús nos ha purificado y nos ha absuelto cuando éramos impuros y pecadores. Lo anuncia el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos, capítulo 5. Y se ha invitado al banquete con nosotros, como lo anuncia Lucas, capítulo 19. Así, la iglesia, siguiendo su ejemplo, evita volverse una secta de gente pura, separada, como los fariseos, y descubre cuál ha de ser su actitud hacia los pecadores. En lugar de ser objeto de exclusión, vienen a ser términos de misión para que todos se conviertan y se salven. Son hermanos para los cuales el Señor Jesús ha venido y a los cuales somos enviados. La conclusión se convierte en misión para que todos se conviertan y caminen hacia la casa del Padre Celestial. El cristiano es consciente de que vive en un mundo de pecado. Él mismo siente que es un pecador que vive del perdón y de la misericordia. Por eso nos acoge como hermanos, así como se siente él también acogido por su Señor. Y en el versículo 27 se lee: vio a un publicano llamado Leví. Hermanos, es la primera persona del Evangelio de la cual se nota que el Señor Jesús lo mira o la mira. En esa mirada ve su fe. El espacio vital del hombre es la mirada del otro. Lo acoge o lo rechaza. Le deja o le quita el respiro. Lo ama o lo juzga. El hombre vive o muere por la mirada del otro. El ojo es el órgano del corazón. Su manifestación es eficaz. El ojo bueno hace bueno al otro. El ojo malo lo hace malo. El uno hace morir, el otro hace vivir. Por eso, hermano que me escuchas, al final de cada obra de la creación, el Génesis concluye: y vio Dios que era bueno. Y después de la creación del hombre, afirma: y vio Dios que era muy bueno, en Génesis capítulo 1. Su ojo, es decir, su corazón, es la fuente de todo. Con la primera mirada de Dios, hizo el objeto de su amor con la mirada de Jesús. Después de una larga búsqueda, lo encuentra. Ahora, finalmente, en Él encontramos el ojo y el corazón de aquel que nos ama como somos. Y existimos porque nos ama. Dice San Francisco, gran santo de la Iglesia Católica: según lo grande que es cada uno ante tus ojos, así es de grande y no más.
Mi ser es percibido o, mejor, visto por él. Su ojo encuentra cercano o encuentra descanso solo cuando encuentra a los más alejados, a los más pequeños y pecadores, porque el ojo llega allí donde el corazón lo ha precedido. Jesús vive lo que narra de Dios, aún más, narra lo que vive como Dios, cuando habla de la mujer, del pastor y del padre que han perdido respectivamente la dracma, la oveja y el hijo. Como es la palabra de la boca del Padre Celestial, así es la luz de su ojo que deja transparentar su corazón. Ha venido en busca de lo que está perdido, lo anuncia Lucas capítulo 19, y no puede dejar de verlo cuando lo encuentra. Vino precisamente para encontrarlo y debe permanecer en su casa, así como debe entrar en la casa de su Padre. En efecto, el Padre Celestial se encuentra como en su casa, tan solo junto a su Hijo lejano. Hermanos, Leví es descrito mientras está sentado para contar su dinero. Es la situación de pecado, la parálisis de la cual la gracia lo salvará. También el apóstol San Pedro había sido llamado a seguirlo cuando se reconoció como pecador. A la objeción y a la perplejidad de los pecadores que lo encuentran y quieren alejarlo de sí porque son indignos, el Señor Jesús responde perentoriamente con la invitación a acercarse definitivamente a Él en su camino. Seguimos leyendo el versículo. Sígueme. Su propuesta hace que los que la reciben sean capaces de dar una respuesta, así como la primera palabra de Dios llamó de la nada todas las cosas. Así también su palabra última y definitiva llama a una nueva vida de intimidad con Él. Con la primera, que es el Alfa, el Padre Celestial colocó el mundo y al hombre fuera de sí. Con la última, que es la Omega, lo vuelve a llevar así en el Hijo de Dios, en el Hijo de su amor, que es el principio y la finalidad de todo. Hermanos, esta palabra nos hace existir como creyentes, creyentes libres, hijos suyos e interlocutores. Precisamente al decirnos que sigamos al Hijo, la esencia del cristianismo no es una doctrina o una iluminación, sino la persona del Señor Jesús. La fe es un par de pies para ir en pos de Él, en el camino hacia el Padre Celestial. Un par de oídos y de ojos para escucharlo y verlo, de tal manera que lo sigamos, un par de manos para tocarlo, el ojo que se encuentra con su mirada es nuestra fe, el pie que sigue sus huellas es nuestra esperanza, las manos que lo tocan es el último hermano, en el último hermano son nuestra caridad. Hermanos, la palabra del Señor Jesús, cuando dice sígueme, es la nueva palabra creadora. Ella devuelve al creyente a sí mismo y lo vuelve a llevar a la presencia de aquel
del cual es imagen y semejanza. Por eso el creyente no puede seguir a otros hombres, sino solo a Dios y a su palabra. En efecto, hermano que me escuchas, conocemos muy bien a dónde lleva el camino del hombre. En cambio, el camino del Señor Jesús lleva a otra parte. Él es el camino, la verdad y la vida. La verdad que se hizo camino para venir a nuestro encuentro y llevarnos a su vida. Por eso lo seguimos. Y en el versículo 28 se lee: Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Hermanos, Leví lo abandona todo. Luego se levanta, que quiere decir resucita, para seguirlo. Dejarlo todo es la condición para seguirlo. Se trata de una condición radical, pero indispensable. En una encrucijada no se pueden seguir dos caminos. ¡Ay del pecador que se va por senda doble! Lo anuncia Sirácides en su capítulo 2. Leví deja la propia vida de mentira y de muerte y lo tiene sentado e inmóvil, semejante a su ídolo que tiene pies y no camina. Lo anuncia el Salmo 115. El suyo no es un acto estoico de renuncia. Es el fruto de la gran alegría del que ha descubierto el tesoro en el campo, del que ha encontrado la gran alegría del que ha descubierto el tesoro en el campo, del que ha encontrado la perla preciosa, según lo anuncia Mateo capítulo 13. Es el haber sido conquistados por Cristo Jesús, como lo anuncia Filipenses capítulo 3. Leví se levanta y lo sigue para conquistarlo, porque ha sido conquistado por él. Su camino viene a ser también el nuestro, hasta cuando Él se haga nuestra vida. Mientras de Pedro y de los otros, se dice que lo siguieron en Lucas capítulo 5. Aquí, según muchos códices, se dice que lo seguía. Allá se indica la acción de su comienzo. Aquí, con el imperfecto o copretérito, se indica una acción continua y progresiva. Hermanos, el seguimiento que realizó Leví, que también tiene un comienzo neto como el de cualquier otro, es también un camino dinámico. Y en un primer momento tal vez fue menos ágil. El desprendimiento del mal y la adhesión al Señor es un crescendo continuo. Seguramente también el paralítico, después de la curación, habrá caminado con alguna incertidumbre. Ciertamente no lo hizo con aquella fuerza y desenvoltura que tendrá con el ejercicio. El hombre, a donde no llega volando, llega cojeando. Pues como es cierto que no vuela, es seguro que cojea. El evangelista Lucas introduce de este modo el tema siguiente, el de la comida con los pecadores. Y el versículo 29 se lee: Leví le ofreció en su casa un gran banquete. Hermanos, Leví ha encontrado ahora su casa, en la cual acoge al Señor. Comienza el recibimiento. El Señor que lo llama es invitado
y como invitado se convierte en el que lo acoge, y lo acoge precisamente en el acto de ser acogido por él. Comen juntos. Comer es un acto necesario para la vida que los hermanos realizan juntos, precisamente porque tienen en común la misma vida. El reino de Dios se compara con frecuencia con un banquete. Es la realización del banquete escatológico, es el mismo encuentro con Dios, como lo anuncia Isaías capítulo 25. Aquí tenemos una figura del banquete eucarístico, donde se lleva a cabo plenamente nuestra condición como comensales de Dios y llegamos a ser una sola familia con Él. El Señor Jesús admite a este banquete a excluidos y pecadores. Su comunidad convivial no está reservada a los puros. Antes bien, precisamente estos son los que rehúsan participar en el banquete y murmuran. Y en el versículo 30 se lee: los fariseos y los escribas murmuraban. Si el Señor Jesús fuera un pecador, no habría nada que criticar. Estaría con sus semejantes. Lo que escandaliza a los fariseos de todos los tiempos es que el Señor Jesús es justo. Por consiguiente, no es justo que comparta su comida con los pecadores. ¿Qué derecho tienen estos de sentarse a la mesa junto con los justos? Los fariseos no pueden comprender, como justos que son, que la salvación es un don del amor de Dios y no un mérito del hombre. En efecto, el amor que es merecido, ya no es amor, sino meretricio. Hermanos, el amor es siempre un don. El justo que quiere ganarlo con su justicia y excluye a los injustos que carecen de méritos, demuestra que trata a Dios como un prostituto. Este es el único pecado que va directamente contra él, que es amor, y por consiguiente es don y gracia. Lo que salva al justo no es su amor a Dios, sino el amor gratuito de Dios hacia él. El principio de la salvación no es nuestro ayuno por él, sino su acto, el de comer con nosotros. Estamos salvados porque él viene a nuestro encuentro y comparte nuestra vida. Al él estar a la mesa con el Señor, más que ser fruto de salvación, es un principio. En efecto, hermano que me escuchas, la Eucaristía es la misma acción con la cual Dios salva al mundo. Así como es su coronamiento, así también es el principio de la salvación. Y el resto, hermano que me escuchas, lo vamos a ver en el próximo segmento. Manténgase en sintonía. Vamos a despedirnos con una oración. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortadora alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conocen.
Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará, y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible, todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, aumenta mi fe, aumenta mi fe.